Muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar en esta mañana. Y damos gracias a Dios por la forma en la que podemos ya estamos prácticamente ya a la mitad de esta serie para donde, bueno, ya vamos a estar hablando acerca de las diversas formas en las cuales Dios a lo largo del tiempo comenzó a tratar con el hombre. Antes de comenzar, necesito una persona voluntaria. Un voluntario. Quien sea, quien quiera. ¿Tú, Levi? Sale. Lo que vas a hacer es sencillamente, mientras yo estoy dando la lección, te vas a mantener con los brazos arriba. Los pies juntos, perfectamente juntos. Derecha, no te puedes así empezar a doblar. Y los brazos levantados. Cuando comencemos, yo te voy a decir cuando comiences a levantar los brazos. Y solamente tienes una forma de liberarte. La forma de decir cuando ya estés sumamente cansada, es decir, piedad por favor. Así, esa frase. Piedad por favor. Ok. Ahorita tú ve aquí calentando los brazos, relájate. Y vas a entender a Moisés en estos momentos. Ok. La semana pasada estuvimos hablando con respecto a dos pactos, el pacto de Dios con Noé y el pacto de Dios con Abraham. Quedamos en el punto en donde Dios había establecido su pacto ya con Abraham, en donde él habría de ser el medio para que la nación de Israel existiera. Dios le promete una descendencia innumerable y que Dios les habría de preservar a pesar de diversas circunstancias o complicaciones que se pudiesen llegar a presentar en algún determinado momento. A partir de este momento, levanta los brazos. Ustedes me avisan cuando ella medio comience a bajar los brazos. Y dice ahí, vamos a hablar en esta mañana con respecto, usted ya recibió su material allí, y vamos a estar hablando en esta mañana con respecto a el pacto de Dios con Moisés y un pacto que es denominado por el lugar donde fue efectuado, es el pacto palestino, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar a hablar allí con respecto a lo que dice ahí el principio para recordar. Y dice, en primer lugar, dice, por medio del pacto con Moisés y el pacto palestino, notamos nuevamente lo que siempre Dios estará más interesado en la relación que podamos sostener con Él a través de los medios que Él ha provisto, que en diversos logros y grandes capacidades personales que no se comparan con las virtudes de la devoción y la obediencia, porque solo por medio de ellas el Señor siempre trajo bendición sobre quienes la atesoraron. Y vamos a detenernos en algunas partes. Recuerden, ustedes tienen que avisarme cuando Levi medio comience allí a bajar los brazos. Y dice allí en primer lugar, dice que entendemos que Dios siempre estará más interesado en una relación personal, y ya comienzan a hacerse los brazos cada vez más pesados para Levi. Lleva como 2 minutos, pero ella siente que ya pasaron 2 horas. Ahora, aclaramos, esto no es ningún tipo de práctica extraña que tengamos aquí en la iglesia. Es sencillamente ahí un ejemplo, ¿no? Ahora dice, Dios siempre estará más interesado en la relación que podamos tener con Él a través de los medios que Él ha provisto. Y usted se va a dar cuenta, y un motivo de confusión permanente para muchas personas es el hecho de considerar que Dios dio la ley o para que el hombre fuera perfecto o para que el hombre fuera salvo. Pero ninguno de las dos opciones tiene razón.
porque el hombre nunca podrá ser perfecto y nunca podrá obtener salvación por cumplir una serie de requisitos que se le establezcan en algún lugar determinado. Dice allí, recuerda, tu salida es decir, piedad por favor, ¿eh? Entonces, cuando tú te canses me avisas. Entonces, dice allí, ¿ya estuvo? ¿No? Ah, bueno, ok, ya se mantiene. Y ok, y dice después, que Dios, en lugar de prestar atención más a diversos logros y capacidades personales, dice que Él valora de manera importante la devoción y la obediencia. Y ese es el propósito que tenía la ley dada por medio de Moisés y para el pueblo de Israel. Dios deseaba que el pueblo pasara de ese estado de ser sencillamente beneficiarios del poder y de la bondad de Dios sacándolos de Egipto, que pasaran a un estado de limpieza, de santidad, de honorabilidad por el orden que Dios establecía en sus propias vidas. Y en último lugar dice que Dios siempre trajo bendición sobre aquellos que la atesoraron. En el libro de Números menciona que más de 600,000 personas fueron las que salieron de Egipto. ¿Sabe cuántos de los que salieron de Egipto pudieron entrar a la tierra prometida? 2. Ni Moisés pudo entrar. Solamente 2 personas. ¿Qué pasó con los más de 600,000 que fracasaron? A causa de esto, a causa de que ellos consideraron que era más importante a lo mejor las capacidades y los logros personales en lugar de lo que dice ahí, la devoción y la obediencia. Cuando los espías presentaron su informe allí para decir cuán factible era la conquista, ellos inmediatamente saben en dónde prestaron su atención, en lo que dice allí, en los logros y en las capacidades personales. Ellos comenzaron a decir, no, nosotros parecíamos langostas a su parecer, y ellos son sumamente fuertes, y las ciudades son amuralladas hasta el cielo. Y ahí ya comenzaron ellos a prestar atención en lo que humanamente nosotros prestamos atención. En el caso de Samuel, usted... Piedad, por favor, listo, se rindió. Ok, ya. ¿Por qué estamos haciendo esto? Vamos a explicarlo de esta manera. Levi, mientras estaba con los brazos arriba, ella estaba cumpliendo con la ley. Cabalmente, se le dijo con los pies juntos, bien derechita y los brazos pegados y bien elevados. Ella estaba cumpliendo con la ley. Lo que ella manifestó en este momento es que es imposible cumplir la ley a cabalidad durante toda la vida. Yo iba a estar hablando 45 minutos aquí y ella le iba a ser imposible estar con los brazos elevados. Lo que la ley manifiesta al hombre es que le es imposible al hombre agradar a cabalidad a Dios por cumplir con la ley. Por cumplir con una serie de ordenanzas, de mandatos, de requisitos. Y pregúntele, seguramente ahorita Levi siente calientes los hombros del esfuerzo de la intención. Y yo les puedo asegurar, Levi tenía la mejor de las intenciones de cumplir con lo que yo le pedí. Ella tenía la firme determinación de cumplir durante todo el tiempo de la escuela dominical, tener los brazos arriba. Pero no le fue posible. A través de lo que vamos a ver en esta mañana en estos 2 pactos, vamos a demostrar que la ley no tenía como propósito hacer perfecto al hombre. No tenía como propósito salvarlo. Tenía como propósito que el hombre pasara a un estado de santidad, de devoción ante la persona de Dios. Y dice la siguiente diapositiva. Vamos a comenzar a hablar con respecto al pacto con Moisés. Y ahí usted puede ir completando. En primer lugar, vamos a ver acerca del contexto de este pacto. ¿Qué cosas ocurrieron previas al establecimiento de este pacto con Moisés? Y dice en primer lugar el inicio de la historia del pueblo de Israel. Y ahí menciona a Abraham, Isaac, Jacob, es decir, los patriarcas. Si bien Dios estableció un pacto con Abraham,
Él comenzó a tratar, como decíamos la semana pasada, ya con una familia en particular. Ya dejó de tratar con la humanidad en general como lo había hecho hasta el pacto con Noé, sino que ahora se establece una relación particular con una sola familia, comenzando con Abraham. Y dice que se establecen los patriarcas. Si usted a lo largo de todo el Antiguo Testamento notará que una forma de hacer notar el pacto de Dios con su pueblo es diciendo, como yo se lo prometí a tus padres, dice Isaac, Jacob, Abraham. Todos ellos tenían una particularidad en común. Ellos tenían la obligación de confiar en el pacto que se le había hecho a su predecesor. La siguiente dice la esclavitud de Israel en Egipto. Es decir, que pasó un determinado tiempo, el pueblo, dice ahí que Israel es preservado por medio de José, cuando ahí en el libro de Génesis, casi al finalizar, a partir del capítulo 35, encontramos la historia de José y de sus hermanos. Y ahí ya el personaje principal ya no es Jacob, sino que ahora ya es José. Y muestra cómo Dios preservó, y fíjese cuán asombroso es el proceder y la sabiduría de Dios. Dios preservó al pueblo de Israel por medio del sufrimiento, por medio de la esclavitud, por medio de hacerlos pasar hambre. Y esto es lo que nos demuestra, lo que nos manifiesta, que Dios, a pesar de que elija caminos que a nosotros nos puedan parecer inapropiados, dolorosos, que Dios se está ensañando con nosotros, más bien es una forma de preservar nuestra vida y nuestro corazón. Y en último lugar dice la liberación de la esclavitud en Egipto. 400 años después de que el pueblo de Israel entró en Egipto con José y pudieron establecerse allí para vivir, son liberados ahí por medio de todo lo que vemos en los primeros capítulos de Éxodo, donde habla de las plagas y las manifestaciones donde Dios demostró su poder, cruzan el Mar Rojo y nos encontramos en el capítulo de Éxodo 20, donde Dios establece las normas las maneras a través de las cuales el hombre y el pueblo de Israel en específico podrá agradarle o establece una nueva forma de tratar con el hombre en este momento. Y dice la siguiente diapositiva. Dice, ¿cuáles son los elementos de ese pacto? ¿Qué es lo que Dios propone al hombre en ese pacto? Dice en primer lugar, manifiesta tres cosas. Dice en primer lugar, los mandamientos. ¿Y qué buscaban los mandamientos? Y dice allí que expresaban la justa voluntad de Dios. Es decir, de manera personal, de manera individual, cada uno de los israelitas debería de cumplir con esto. Y ahí la cita que menciona es en el capítulo de Éxodo 20, del 1 al 26. Y ahí es donde son proporcionados los 10 mandamientos al hombre. Y de manera individual, cada uno de ellos, por ejemplo, debía de rechazar la idolatría en su corazón, debía de obedecer a sus padres, deberían de guardar el día de reposo, como se les menciona específicamente al pueblo de Israel en ese momento. Y todos y cada uno de los mandatos, como no robar, no matar, no adulterar, todas estas cosas que aún de forma tradicional hemos conocido, es lo que se expresa allí, por medio de los mandamientos. Apuntaban a transformar la conducta individual, pero después dice los juicios. Es decir, lo que menciona en el capítulo del 21 al 24 de Éxodo, donde hace referencia a la forma en la cual socialmente el pueblo de Israel se tendría que comportar. Allí establece una cuestión sumamente importante. Nosotros podríamos decir en nuestros días, bueno, pero ¿era realmente necesario considerar a una persona inmunda si tenía contacto a lo mejor con alguno de sus desechos físicos? Y nosotros podremos decir, pues hoy sencillamente pues te lavas las manos, ahí te limpias a lo mejor
bien con jaboncito y se acabó el problema. Pero en aquel momento, toda esta serie de ordenanzas que buscaban gobernar la vida social del pueblo de Israel, tenían un propósito de evitar que por medio de pequeñas circunstancias se generaran situaciones de conflicto para con el pueblo de Israel. Y en último lugar dice las ordenanzas, y dice ahí que gobernaban la vida religiosa, y ahí es donde del capítulo, de la segunda parte del capítulo 24 hasta el capítulo 31, Moisés externa al pueblo la forma en la cual Dios esperaba que el hombre le adorara. Los mandatos, las cosas que ellos tenían prohibidas, las maneras en las cuales ellos debían de acercarse a la persona de Dios. Y sí queremos ser muy claros con respecto a esto. Decíamos que la ley no tenía como propósito que el hombre fuese perfecto, ni que el hombre fuera salvo. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y dice, el propósito de dar la ley al hombre. Y dice, en primer lugar, no tenía el propósito de dar salvación. Y si usted me acompaña, ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, dice algo allí importante con respecto a esto. Éxodo 19, ¿para qué Dios le iba a dar ordenanzas, mandatos, le iba a manifestar sus juicios al pueblo de Israel? Dice en el versículo 5, 19:5 en adelante, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso es lo que Dios perseguía. Dios quería establecer que el común denominador de todo el pueblo de Israel es que fuesen personas devotas a la persona de Dios. Personas que fuesen obedientes a los principios que Él estuviese manifestando. No tenían como propósito, porque usted si se da cuenta, no hay en ningún lugar un ofrecimiento de que iban a obtener vida eterna, de que iban a obtener salvación. Evidentemente sí, hay versículos donde manifiestan que si ellos obedecían, habrían de ser bendecidos por Dios. Pero no hay un solo lugar en la Biblia donde diga que la ley dada a Moisés tenía como propósito que el hombre fuera salvo de sus pecados. Y después dice, en segundo lugar, dice, fue establecida para guiarnos a Cristo. Y dice ahí en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, ¿para qué fue dada la ley? Dice allí de la siguiente manera. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿A cuántos de ustedes, cuando eran pequeños, los llevaban a la escuela? Yo me acuerdo, yo tenía, no sé, 5 o 6 años y mi mamá todavía me llevaba a la escuela. O sea, ya si tienes 23 años y todavía tu mamá te tiene que llevar de la mano a la escuela, algo estás haciendo mal, ¿no? Algo no está funcionando como debería. Pero aquí el capítulo 3 de Gálatas hace referencia a algo en particular. Dice que en aquel tiempo, los versículos anteriores usan la figura de una persona que se menciona ahí en el versículo 24, que dice que es un ayo. ¿Qué era un ayo? Un ayo era como un cuidador. Era una persona especializada que su único trabajo era cuidar a los niños pequeños de su amo. Era un esclavo, era una persona que él se encargaba de ver pues que los niños comieran a tiempo, que llegaran a salvo a la escuela. En aquel tiempo no es que ellos salían de su casa y pasaba el camión y los llevaba a la escuela, sino que en algunos casos pues las escuelas estaban pues un tanto retiradas y era peligroso que un niño pequeño fuese solo hasta la escuela. Entonces lo que el ayo hacía era conducir de la mano al niño hasta la escuela para que llegase a salvo. Su trabajo era sencillamente dirigir la formación inicial del pequeño.
cuando Pablo dice que la ley fue nuestro ayo, literalmente significa que la ley, el único propósito que tenía era conducirnos hacia la persona de Cristo. Conducirnos haciéndonos ver que por más devotos que podamos ser, por más religiosos, por más santos ante nuestros propios ojos que podamos parecer, siempre necesitaremos de la persona de Cristo para obtener salvación. No hay obra que sea suficiente para que usted pueda tener salvación sin la intervención de Cristo. Y en tercer lugar dice que fue presentada para mostrar nuestra pecaminosidad. Y dice ahí en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 20, dice de la siguiente manera: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Creo que a todos en algún momento, todos aquellos que hemos conducido un vehículo, a todos nos han infraccionado en algún momento. Porque te estacionaste donde estaba prohibido, porque te pasaste un semáforo, porque ibas conduciendo demasiado rápido, o porque ibas conduciendo demasiado lento, a lo mejor, la razón que sea, pero nosotros podíamos entender que éramos merecedores de esa infracción, porque hay una norma escrita que dice que lo que hicimos estaba prohibido. La ley tenía como propósito mostrarle su pecaminosidad al hombre y que en base a eso él se dirigiera a la persona de Cristo. Que en base a ver su miseria, la podredumbre de su corazón, él pudiera acercarse en fe a la persona de Dios diciendo: socórreme, como hizo Levi, piedad por favor. En el momento en el cual nosotros entendemos que nos va a seguir, que nos es imposible cumplir con el mandato, lo que hacemos en ese momento en fe es decir: Señor, ten piedad de mí. Reconozco que me es imposible agradarte por mi esfuerzo personal. Eso es lo que perseguía la ley. Y dice la siguiente diapositiva. Dice las particularidades del pacto. Dice el ministerio de condenación por medio de la ley. Por decirlo de este modo, la ley es el argumento único bajo el cual Dios condenaría al hombre. Y eso usted lo puede encontrar ahí en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 3, del versículo 7 al 11. Y usted le leo muy rápido lo que dice ahí en esa cita que le acabo de mencionar. Segunda de Corintios 3, del 7 al 11 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo un comparativo entre lo que la ley perseguía y lo que el Espíritu Santo de Dios morando en el creyente habrá de producir. Y dice en primer lugar, dice que la ley condenaba a muerte al hombre. Y dice que esa ley que fue grabada en piedra era una condena literal a muerte. Porque usted se da cuenta que inmediatamente va descendiendo Moisés del monte Sinaí, donde le fue otorgada la ley. ¿Y qué era lo que ya estaba haciendo al hombre? Ya habían construido un becerro de oro, ya habían dicho: esto es el Dios que te sacó de Egipto. Ellos ya habían ido en contra de ese mandato. Un mandato que les decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En segundo lugar dice, la ley proponía un único medio de reconciliación. Y ahí el versículo 8 y 9 hacen referencia a la intervención del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que eso es lo único que nos puede dar verdadera vida. Eso es lo único que puede transformar nuestro corazón. Y en tercer lugar dice, la ley no podría ser perpetua, la justificación sí.
Y ahí por esa razón dice en el versículo 10 y 11, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, dice, cuánta mayor gloria tendrá el ministerio de la justificación. Si esa ley que tenía un propósito temporal de manifestarle al hombre cuán pecador era y cuán necesitado estaba de la persona de Cristo, cuánto más maravillosa, cuánto más abundante de gloria habrá de ser esa obra de Dios por medio de la cual Él toma nuestra pecaminosidad, nos da de su justicia y nos incluye en su familia. Esa era la particularidad del pacto. Dios deseaba que el hombre encontrara en sí mismo la profunda necesidad que tenía de Él. La siguiente diapositiva dice, ¿qué nos enseña este pacto? A final de cuentas, y es la parte que mayor contenido abarca dentro de la escritura, que va desde Éxodo 20 hasta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar dice, nuestra vida requiere de orden y principios establecidos por Dios en su palabra. Y sobre todo cuando somos jóvenes, aborrecemos el orden. Hay una frase muy popular, equivocada por cierto, que dice que yo tengo orden en mi desorden, ¿no? Es decir, tú tienes un pleito de perros ahí encima de tu cama y sabes dónde está cada cosa, ¿no? El hecho que seas desordenado y que por alguna razón sepas en medio de todo ese desorden dónde están las cosas, no constituye que tu proceder sea correcto. Y esto abarca cada uno de los aspectos de nuestra vida. Nuestra vida requiere orden, requiere principios, requiere una forma correcta de llevar a cabo las cosas. Y por orden entendamos que ser puntual es una manifestación de orden en nuestra vida. Que cumplir con aquello con lo cual nos hemos comprometido también manifiesta el orden en nuestra vida. Como mexicanos, y si no, pregúntale después a Susi cuánto sufrió con nuestra cultura, por naturaleza, culturalmente somos impuntuales, somos incumplidos. Vivimos bajo la filosofía del ay así. Sí, nos quedamos de vernos a las 3 de la tarde, pero sí, son 4:45, yo creo que me va a estar esperando. Somos como mexicanos desordenados por naturaleza. Y eso es algo que, hermano, puede ser cultural, puede ser comúnmente aceptado, pero está mal, porque va en contra de los principios de la palabra de Dios. En segundo lugar dice, la religiosidad no sustituye ni compite con la devoción y la obediencia. Podemos ser los más puntuales en el momento de llegar a la iglesia, podemos ser las personas que se memorizan todos los versículos de la escuela dominical, pero si eso no lo hacemos como una respuesta de la devoción de nuestro corazón y en lugar de eso sencillamente lo hacemos para cumplir con un determinado requisito, hermano, usted no es devoto, usted es religioso. Y no hay ninguna especificación en la palabra de Dios que hable bien de la religiosidad, a excepto de lo que dice en el libro de Santiago capítulo 1, que dice que la religión pura y sin mácula es esta. Y dice que visitar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades, dice, y mantenerse sin mancha del mundo. ¿Quiere ser religioso? Cumpla con eso. ¿Quiere ser religioso? Manténgase sin mancha de este mundo. La religiosidad, fíjese cuál es la particularidad tan absurda de este proceder en nuestro corazón. La religiosidad apunta a sustituir la limpieza de corazón con la limpieza de obras en lo externo. Que usted puede tener una familia muy feliz en público ante la iglesia, pero hace 20 minutos cuando estaban saliendo de su casa, estaban jalándose del cabello, porque ¿por qué te tardas tanto en el baño? Y siempre por tu culpa habremos de llegar tarde, y 5 minutos después estamos cantando cuán dulce es el nombre de Cristo, ¿no? Los días que más peleamos como familia es el domingo, porque siempre hay alguno que se habrá de tardar más para salir, siempre hay uno que se levanta tarde,
siempre hay uno al que hay que estar apurando para que termine de desayunar, y siempre los domingos, y analice su propia historia familiar. ¿A poco no los domingos son uno de los días de mayor tensión familiar? Porque tratamos de cumplir con lo religioso, y con esto no estoy diciendo que con tal de evitar el conflicto llegue a la 1:30 al culto, hermano, porque pues ahí va a llegar nada más a ayudarnos a guardar las sillas. Me refiero a lo siguiente. Como dice ahí, la religiosidad no sustituye ni compite, es decir, que no vale más cumplir con una fachada, con una apariencia hermosa, en lugar de la devoción y la obediencia. Y en último lugar dice, cada aspecto de nuestra vida cotidiana debe responder en obediencia por la fe a un principio divino. Es decir, que cada cosa que nosotros hagamos debe de manifestar esa creencia que tenemos en la persona de Dios, esa certeza que tenemos de que Dios sabe por qué pide eso de nosotros. Y sabe, hermano, muchas veces nuestro corazón no nos va a acompañar en el proceso de la obediencia. Siempre será más fácil rebelarse, murmurar, quejarse, guardar odio en el corazón. Siempre es más fácil, porque la obediencia no está incluida en el corazón. Es algo que se va fomentando, que se va guardando allí en nuestra vida. Y por esa razón dice allí que nosotros debemos de responder en obediencia y por la fe. Porque nosotros decimos, Dios, tú sabes que para mí es muy difícil perdonar a mi hermano. Señor, tú sabes que me es sumamente fácil guardar rencor en mi corazón. Pero por la fe decido confiar en tus principios, porque tú así lo has establecido. Aunque yo no me sienta honrado perdonando a mi hermano, porque tú sabes la forma en la cual me trató, lo que hizo contra mí. Pero a pesar de eso, por la fe y en obediencia a ti, decido perdonarle. Eso es lo que la ley buscaba. Pasamos al segundo pacto, y hablamos del pacto palestino, y como decíamos al principio, se llama de esa manera por el lugar en el cual es presentado este pacto delante del pueblo de Israel. Y dice ahí en primer lugar los antecedentes del pacto, y dice ahí el quebrantamiento de la ley dada a Moisés repetidamente. Si usted lee la segunda parte de Éxodo, Levítico, Números, los primeros 27 capítulos de Deuteronomio, va a encontrar por lo menos 10 veces en las cuales el pueblo de Israel murmuró contra Dios. Que porque les faltaba agua, que porque tenían hambre, que porque ya se habían cansado del maná, que porque querían carne, que porque Moisés se había casado con otra mujer, que porque solamente por Moisés y Aarón Dios habría de establecer su voluntad y manifestarla a su pueblo. Y vez tras vez, tras vez, tras vez, el pueblo quebrantó la ley. Después dice ahí, la disciplina de Dios sobre su pueblo, haciéndolos vagar 40 años en el desierto. Cuenta la palabra de Dios que inmediatamente después de que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, dice que llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas. Y dice que Dios le instruyó a Moisés de que cortara un árbol, lo tirara sobre las aguas, y de esa manera el agua se iba a hacer dulce. Y dice allí que el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo, pero ¿qué vamos a hacer aquí? No podemos tomar esta agua, es amarga, Dios nos trajo a un mal lugar. Y sabe, hermano, vez tras vez, el corazón del hombre, del pueblo de Israel, se rebeló contra la persona de Dios. Y yo he escuchado, y discúlpeme que ocupe esta palabra, he escuchado cada sandez diciendo que no, es que el pueblo de Israel, manga de incrédulos, cómo iban a dudar de la persona de Dios viendo su asombroso poder y las maneras. Hermano, yo creo que nosotros hubiéramos sido peores. Hubiéramos murmurado
pero mucho antes nos hubiésemos quejado por todo lo que Dios nos hubiese hecho pasar, nos hubiéramos quejado de que por qué Dios no hace llover otras chanclitas, porque estas ya las usé un año, nos hubiéramos quejado de cosas absurdas, de cosas innecesarias verdaderamente. Si usted considera el comportamiento del pueblo de Israel, la gente se quejaba por situaciones vitales, querían agua, querían comer. No somos mejores que el pueblo de Israel. Ellos fracasaron a causa de considerar que Dios tendría que cumplir todos y cada uno de sus caprichos. Y en último lugar dice ahí, una nueva generación a punto de entrar a Canaán. Y yo viendo ahorita aquí a todos los niños que nos acompañan hoy en la iglesia, yo me imagino a los padres preocupados, y uno de los argumentos que presentaban a Moisés, ellos decían, nuestros hijos van a servir como presa para nuestros enemigos, ¿no? Y ellos ya se imaginaban ahí, permítanme ocupar de ejemplo a los niños, yo creo el hermano Eleazar en aquel momento, si hubiese vivido ahí saliendo de Egipto, yo creo ya se imaginaba a Sammy cargando ahí un saco de arena como esclavo de nuevo de Egipto, o no sé, diferentes cuestiones así, y ellos se preocupaban por sus hijos. Esos hijos pequeños, como les dijo Moisés al pueblo, estos que ustedes dijeron que iban a ser presa, ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. Personas indefensas, que crecieron viendo el fracaso de sus padres. Y dice ahí que una nueva generación se levantó. Ellos por experiencia habían visto el alto precio del pecado. Nadie se los contó. Ellos vieron cómo sus padres tuvieron que morir por rebelarse contra la persona de Dios. Y dice la siguiente diapositiva, los elementos del pacto. Y en 3 capítulos del libro de Deuteronomio son presentados. En el capítulo 28 de Deuteronomio vemos el principal ofrecimiento. Serían bendecidos abundantemente si obedecían. Muy simple. Obedeces, te bendigo. Y ahí usted ve toda una descripción en el capítulo 28 de Deuteronomio, donde Dios le dice, y me voy a esmerar en bendecirte, y que te daré paz con tus enemigos, y fructificaré tu tierra, y haré abundantes a tus familias. Y uno podría imaginar, uno escucha eso y se imagina un mundo perfecto, donde tus enemigos no son una preocupación, donde no tienes preocupaciones económicas, donde Dios está permanentemente bendiciendo tus obras. Pero llega el capítulo 29 y dice lo siguiente, serían destruidos y echados de la tierra si desobedecían. Y ahí manifiesta al principio del capítulo 29, dice, pero acontecerá que si no atendieres a mis palabras, y ahí comienza a ser toda una descripción muy cruda, muy detallada, de las cosas que habrían de acontecer con el pueblo de Israel si ellos se rebelaban contra la persona de Dios. Y ahí dice que, y es impresionante lo que ese versículo dice. En el capítulo 29 hay una porción donde menciona lo siguiente y dice, de la manera en la cual me gozaba haciéndote bien, me deleitaré en destruirte. Imagínese el compromiso tan firme que Dios establece diciendo, delante de ti está la bendición y la maldición. Eso es lo que encontramos en el capítulo 30. Dice, después de su disciplina, Dios los regresaría a la tierra y a la comunión. Y fíjese cuán impresionante es esto. Dios sabía que ellos iban a fracasar. Dios sabía que se habrían de apartar de sus caminos. Sabía que iban a ser tan necios, tan duros, tan torpes, en lugar de ser obedientes, sabía que iban a desobedecer. Y a pesar de eso, Dios les promete lo siguiente, le dice, te voy a hacer volver a tu tierra. Te voy a traer de nuevo a este lugar que le prometí a tus padres. No por virtud tuya, no por obediencia tuya, sino porque ese es mi compromiso. Eso es lo que yo deseo hacer contigo. Deseo hacerte bien. Esas son las condiciones del pacto. En primer lugar, si obedeces, te bendigo. Si desobedeces, te voy a destruir y los voy a sacar de la tierra. Pero
cuando te haya sacado de la tierra, yo te voy a devolver a este lugar. Yo voy a cumplir mi palabra. Y dice la siguiente diapositiva, ese pacto nos muestra una perspectiva de lo que habrá de ocurrir en el futuro con el pueblo de Israel. Y dice en primer lugar, dice la dispersión a causa de la desobediencia. Y no somos ignorantes con respecto a que esto efectivamente ocurrió en diversas ocasiones con el pueblo de Israel. Ocurrió bajo la mano de Nabucodonosor con Babilonia, ocurrió posteriormente ahí cuando bajo el imperio romano que los dispersó, ocurrió después de una gran cantidad de años de que el pueblo de Israel no había ocupado su tierra, que continuamente llegaban los judíos y eran dispersados por sus enemigos. Y después dice, el arrepentimiento futuro de Israel estando aún disperso. Estando allá en aquel lugar lejano, en aquella condición de dolor, allí se habrían de arrepentir. Y hay un capítulo del libro de Salmos, capítulo 137, que hasta se convirtió en una canción secular, ¿no? Usted la traducción, y es literal el Salmo 137, ¿no? Que dice que por los ríos de Babilonia nos acordábamos y todo eso. Y lo que Dios le dice a su pueblo, por este salmo, es lo siguiente: nos acordamos de aquel lugar donde teníamos bendición y fuimos tan ciegos, tan necios, tan desobedientes para no valorar la bendición que teníamos de tu mano. Y después dice, en el número 3 dice, el regreso de los cautivos a su tierra. Y Dios les promete que habrían de volver, que a pesar de su fracaso, a pesar de su desobediencia, a pesar de la dureza de su corazón, habrían de regresar. Cuánta gracia, bondad, misericordia de parte de Dios, que a pesar de que merecían estar fuera de su tierra, de que merecían sufrir las consecuencias, a pesar de eso Dios los devuelve a su lugar. Y después dice, la restauración de Israel a la tierra prometida. Es decir, finalmente Dios volverá a colocar en honra y en gloria a Israel. Y dice la siguiente diapositiva, dice la conversión nacional de Israel. Y esto es en el futuro. En el momento en el cual ellos entiendan la forma en la cual ellos despreciaron y menospreciaron el proceder de Dios en su vida, allí ellos se habrán de convertir. Dice en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, hablando del regreso del Señor Jesucristo a esta tierra, dice, mirarán al que traspasaron y harán lamentación. En aquel momento, viendo cómo despreciaron a la persona de Jesucristo, ellos habrán de decir, ¿por qué lo menospreciamos en el momento que vino y nos ofreció establecer su reino? ¿Por qué fuimos tan ciegos, tan torpes para dejar fuera a Cristo de nuestra vida? Y dice después, el juicio de los opresores de Israel. Y ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, menciona que a pesar de todo, Dios habría de vencer a sus enemigos. Y si algo es evidente, es que, y más en el tiempo en el cual nosotros vivimos, es que Dios ha cumplido cabalmente su palabra. Los enemigos de Israel son probablemente mucho más poderosos que Israel. Pero Israel nunca será vencido. Nunca será destruido. Nunca será objeto de decir, ¿te acuerdas del pueblo de Israel? Como hoy día decimos, ¿te acuerdas de la cultura egipcia? Algo que ya no existe, algo que desapareció, que tuvo una gloria momentánea, que tuvo mucho poderío militar, económico, cultural, pero que hoy día sencillamente lo único que perdura de ellos son unas pirámides. Y dice en último lugar, la futura prosperidad nacional de Israel. Y dice allí que Dios nuevamente habría de bendecir su tierra. Habría de gozarse en darles bendición. Este pacto nos muestra el compromiso que Dios mismo hace de cumplir su palabra en la tierra que Él les prometió. En esa tierra que le prometió a Abraham muchísimos años antes, más de 400 años antes, le había hecho una promesa a Abraham.
y él le había dicho que el lugar donde tú estás va a ser para ti y para tu descendencia. Y el lugar donde está establecido actualmente el pueblo de Israel es solamente una parte de lo que Dios habrá de cumplir. Y como decíamos al principio, todos los pactos tendrán su total y absoluto cumplimiento cuando el Señor Jesucristo esté gobernando física y visiblemente aquí en la tierra, en el tiempo del milenio. ¿Qué nos enseña este pacto? La última diapositiva. Y dice allí: la obediencia es una virtud insustituible en los hijos de Dios y su distintivo. Hermano, usted puede ser muy capaz, puede tener muchas habilidades, puede tener un don impresionante, cualquiera de que ello sea súper desarrollado. Pero el verdadero distintivo que usted va a poder manifestar de que es hijo de Dios es su obediencia. No si usted enseña muy bien la palabra de Dios, no si usted es buenísimo predicando el evangelio, no si usted tiene una capacidad impresionante de suplir necesidades de los otros. Eso de nada servirá, esas grandes capacidades que tenga, si usted no es obediente. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, en que tuvierais amor los unos por los otros. Y esa es la marca de alguien que verdaderamente está vinculado con la persona de Dios, que obedece, que atiende el principio que la palabra de Dios marca para su vida. Y en segundo lugar dice: Dios siempre nos da la libertad y la responsabilidad de elegir la dirección de nuestros pasos. Y aquí quiero hacer notar, y es el versículo que vamos a memorizar en esta semana. Deuteronomio 30. Versículo 19 y 20 dice de la siguiente manera: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y muy enfáticamente Dios le dice allí al pueblo: escoge la vida, escoge, elige de una vez por todas. Mira, que tú estés aquí no es porque no te quedó de otra y porque tus padres te trajeron. Que tú estés aquí no es porque no tienes otra cosa mejor que hacer, que ya es costumbre venir el domingo a alguna iglesia a estar en un determinado lugar. Dice ahí Dios por medio de Moisés: escoge, elige por fin, asume tu responsabilidad. Y ahí hacemos referencia al último punto, dice: el único responsable de las consecuencias de sus decisiones siempre será el hombre. El responsable de tu condición espiritual no son tus padres, no es el pastor de la iglesia, no es que tenemos un lugar muy bonito o no tan bonito para reunirnos, no es el sistema político que nos gobierna, no es la cantidad de libertades o de restricciones que tienes sobre tu vida. El único responsable de la condición espiritual en la que estás hoy eres tú, nadie más. Pueden haber circunstancias que pueden influir, afectar, pero realmente el único que decide tu condición espiritual eres tú. Es tu decisión. Nadie más tiene inferencia sobre eso. Y dice ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 21, habla acerca del impío. Dice que el impío, dice que el hombre tuerce sus pasos y después contra Jehová se irrita su corazón. Fíjese cuán absurdo es el corazón del hombre. Él decide ir en contra de los principios de Dios y cuando fracasa se atreve a decir: Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué y lo santificamos la consecuencia de nuestra pecaminosidad? ¿Por qué me enviaste esta prueba tan dura? No, hermanito, Dios no te está probando, te está disciplinando a causa de tu pecado. No es cuestión de que, no, pues es que pues tengo que ceder un poquito para que, bueno, pase determinada cosa. Hermano,
Nunca ceder ante la pecaminosidad ajena, sea de quien sea, fue la solución a los conflictos. Porque nunca será suficiente ese proceso de ceder. Y mire, termino sencillamente contándole muy rápido lo que un día mis papás tuvieron que hacer. Desde que yo nací ellos iban a una iglesia, pero llegó un punto donde a mí se me ocurrió la magnífica idea de decir, yo ya no quiero ir. Como a muchos de los que estamos aquí, en algún momento nos pasó por la mente decir, pues yo ya no voy, ¿y qué? Ya soy grande, ya tengo 14 años, ¿no? Ya soy autosuficiente, ya soy todo pudiente, ¿no? Y mire, me acuerdo que mi papá se sentó frente a mí y me dijo, mira, mijo, yo te quiero mucho, pero si algo no va a pasar aquí en esta casa, es el hecho que tú vayas a ganar. Ni se va a hacer lo que tú dices, ni vas a dejar de ir a la iglesia, y menos nosotros vamos a dejar de ir a la iglesia para que tú te sientas a gusto. Así que es tu decisión. La puerta, mijo, está para que los de afuera no se metan, no para que los de adentro no se salgan. Así que si quieres quedarte aquí en la casa, es en estas condiciones. Y me quedé. Porque mira, hermano, la verdad no se negocia. Lamentablemente vemos hoy día familias que están cautivadas por sus hijos. Padres que tienen temor a lo que vayan a hacer sus hijos, hermano. Y aquí Dios por medio de Moisés le dice, escoge. No le estoy diciendo, ¿qué te parece? ¿Te agrada esto? Si te parece un tanto exagerado, le bajamos a la exigencia. Él le dice, escoge. Estás en la libre y total responsabilidad y libertad de elegir. Escoge. Toma una determinación. Pero el día que las consecuencias te alcancen, solamente ten algo en claro. Fue tu decisión. Y la siguiente diapositiva muestra el versículo que les decíamos que vamos a estar memorizando. Usted me va a decir, otra vez me está haciendo trampa, hermano. Bueno, pues también considere. Como por 3 semanas aprendimos versículos muy cortitos. Que decía, por ejemplo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso yo creo se lo pudo aprender en 2 minutos, yo creo, por mucho. Entonces, pues hay que equiparar un poquito la cosa. Sí, va a requerir un poquito más de esfuerzo, pero creo que va a ser muy, muy bueno. Quiera Dios que el día de hoy usted pueda escoger, que usted pueda elegir, como dice ahí, escoge pues la vida. Eso es lo que tienes que elegir. Damos gracias a Dios por su palabra, por las formas en las cuales Él obra en nuestro corazón. Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nunca has cedido en cuanto a tus principios. Porque tú no cambias la exigencia que tienes sobre nosotros y manifiestas tu voluntad de manera clara y contundente. Permítenos, Señor, escoger lo que te agrada, lo que es tu voluntad. Permítenos, Señor, a pesar de las consecuencias, animar a las personas que están alrededor nuestro a que también elijan ellos, a que también ellos tomen una determinación porque, como dice tu palabra, de eso depende nuestra vida. Te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos confiando en tu buena mano sobre nosotros. Bendice la iglesia, Señor, bendice a cada uno de los hermanos que tuvo a bien acompañarnos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.